Bueno, entonces vamos a ver el caso que continuaba, que es trinomio de la forma x al cuadrado más ax al cuadrado más bx más c. Si ustedes miran, a diferencia del caso anterior, solo con el nombre podemos ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de este nombre y este nombre? Exactamente, hay un A. ¿Qué significa esta A? Que el coeficiente del primer término tiene que ser diferente de 1. No puede ser 1, puede ser diferente de 1. Si es 1, volvemos a este caso. Pero si es diferente de 1, sería este caso. Entonces miremos, pues, y como les había preguntado la semana pasada, la mayoría pues ha recibido una formación con Baldor. Voy a explicar el método que explican en Baldor. Hay otros métodos que se utilizan para factorizar este caso. Hay uno que se llama el método de tijeras, que me imagino que algunos lo aprendieron. El método de tijeras está muy bien. Lo que pasa es que cuando hay un número muy grande en el tercer término y en el de en medio, se tarda un poquito uno más. Entonces es por eso que voy a enseñar por el método que se enseña en Baldor. Entonces vamos a tener 6x al cuadrado más 5x más 1. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un trinomio y el coeficiente del primer término es diferente de 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Voy a tomar el primer coeficiente y lo voy a multiplicar por cada uno de estos. Miren. Entonces se va a multiplicar por cada uno de estos. Ahora vamos a realizar el producto. 6 por 6 son 36. El de en medio no lo voy a multiplicar, solo lo voy a dejar representado y 6 por 1 es 6. Y ahora, a partir de que ya hice el producto, voy a trabajarlo como el caso anterior. Vamos a sacar raíz cuadrada del primero, que es 6x. Aquí va a ser este positivo, el producto es positivo. Dos números que multiplicados me den 6 y que al aumentarlos nos den 5. 3 y 2. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este número que tengo acá, yo no lo he utilizado para nada. Entonces lo que voy a hacer es dividirlo, pero como no se puede dividir en ninguno de los dos, los voy a descomponer. ¿De qué manera podemos descomponer el 6? Como 3 por 2. Así estos dos se pueden dividir dentro de 3 y estos dos se pueden dividir dentro de 2. Entonces, 6x dentro de 3 nos va a quedar 2x y 3 dentro de 3 nos va a quedar 1. 6x dentro de 2 nos va a quedar 3x y 2 dentro de 2 nos va a quedar 1. Y ahí ya tenemos factorizado nuestro polinomio. No sé si hay alguna duda. Sí. ¿Sí? Dice usted. Por lo mismo de que estábamos señalando que era donde se iba a dividir acá para poder tener ya estos términos. Porque, por ejemplo, cuando yo ya multiplico, por ejemplo, 2x por 3x, me tendría que dar 6x al cuadrado. Miren. En cambio, aquí si yo lo hubiera multiplicado, yo hubiera llegado a 36x al cuadrado. Y, por ejemplo, al momento de multiplicar estos dos extremos, llego a este 1. Y para llegar a este 5x, multiplico el 2x por 1 y el 3x por 1, que ya aumentados me dan ese 5x. Entonces, este 6 no se multiplica porque este es el que nos va a permitir hacer la división. Exacto. Exacto, así es. Sí, claro. Muy bien, vamos a ver otro. Miremos 3x al cuadrado menos 5x más 2, por ejemplo.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Tomar el primer coeficiente y lo vamos a multiplicar por todo. Entonces, ustedes pueden observar el patrón que estamos recibiendo, el algoritmo que propone Baldor, ¿verdad? 3 por 3 nos da 9x al cuadrado, el del medio no lo multiplicamos, sino que lo dejamos representado, y 3 por 2 me da 6. Entonces, ahora sí, la raíz cuadrada del primero, ¿cuánto nos daría? 3x. Bajamos el signo, al multiplicar nos daría negativo. Dos números que multiplicados me den 6 y que al aumentarlos nos den 5. Nuevamente sería 3 y 2. Pero si ustedes se dan cuenta, este 3, ahora ya no lo puedo dividir en los dos, pero sí se puede dividir en 1. Entonces lo dividimos nada más ahí. 3x dentro de x me da x y 3 dentro de 3 nos da 1. Y ahí ya tenemos la expresión. ¿Sí? Sí, sí, si no se puede dividir en ninguno, lo descomponemos. Ahora, si se puede dividir en uno, lo dividimos de una vez. Vamos a hacer una de Zukovsky para que ustedes se den cuenta. Yo les había dicho que Zukovsky tenía un caso favorito. Este es su caso favorito. Ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de todo lo que se mira en Zukovsky, este caso es muy puntual que estén todos. Entonces, tienen que aprendérselo muy bien. Bueno, todos en realidad, ¿verdad? Pero este más porque es el que más propone Zukovsky. Vamos a ver en el caso de los ejercicios que propone Zukovsky. Podríamos tomar, por ejemplo, la número 58, que ya se hace con este caso, ¿verdad? Miremos, pues. ¿Qué tenemos que hacer primero de lo que había con el algoritmo que aprendimos? El 12 por todo, ¿verdad? Exacto. 12 por x y 6 por 12. ¿Cuánto es 12 por 12? Es 144. El de en medio no lo multiplicamos, solo lo dejamos representado. Y 6 por 12 es 72, ¿verdad? Entonces ahora vamos a utilizar los paréntesis. La raíz cuadrada del primer término es 12x. Bajamos el negativo, que nos daría positivo. Ahora, dos números que multiplicados nos den 72, pero que al disminuirlo nos den 1. ¿Cuáles podrían ser? No. 9, 9 y 8, así es. El 12 no se puede dividir exactamente en ninguno, pero lo podemos descomponer en 3 y 4, ¿verdad? Así ya nos da 4x menos 3 y 3x más 2. Y ahí ya está factorizado. ¿Sí? Para dividir. Mire, puede ser que la mayoría de veces sea primo, pero también puede ser de que el número se pueda dividir exactamente en uno. Entonces lo dividimos en donde sea divisible, ¿verdad? Muy bien, este sería entonces este caso, que es el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Nos hace falta un caso y un caso que se divide en dos. Entonces, para poder terminar ya los casos de factorización. Entonces, ahorita el siguiente tema que vamos a ver ahorita se llama cubos perfectos. Bueno, ¿puedo cambiar? Cubos perfectos. Los cubos perfectos se dan a conocer por 4 características.
¿Cuáles son las 4 características? Primero, tiene 4 términos. Segundo, es que todos son positivos o están intercalados. Todos son positivos o están intercalados. La tercera característica es que el primer término y el cuarto término tienen raíces cúbicas exactas. El primero y el cuarto. Raíces cúbicas exactas. Raíces cúbicas exactas. Y la cuarta característica es que las raíces multiplicadas por el número 3 dan los términos de en medio. ¿Ya? Bueno, entonces miremos un ejemplo. X al cubo más 3x al cuadrado y más 3xy al cuadrado más y al cubo. 4 términos, lo primero que podemos ver. ¿Qué otra cosa más podemos observar? ¿Son todos positivos o intercalados? En este caso son positivos. Lo otro es de que el primero y el cuarto tienen raíces cúbicas exactas. ¿Cuál es la raíz cúbica de x al cubo? La de y al cubo, y. Entonces, ¿cuántos valores de en medio? Tengo 2. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar las raíces 2 veces, porque tenemos 2 términos de en medio. Solo que vamos a hacer, vamos a elevar aquí a este al cuadrado y aquí vamos a elevar este al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 3 por x al cuadrado por y? 3x al cuadrado y. Miren, nos dio el segundo término. 3 por x por y al cuadrado nos dio el segundo término. Entonces, cumplió con las 4 características. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es bajar las raíces y copiar el signo del segundo y lo elevamos al cubo y aquí ya está factorizado. Vamos a hacer otro. Voy a hacer 27 al cubo menos 8b a la 6 menos 54 al cuadrado b al cuadrado más 36ab a la cuarta. Ahora, aquí el problema que tenemos en esto es que el polinomio está desordenado. Entonces nosotros lo tenemos que ordenar. Recuérdense que hay 2 variables aquí, la a y la b. La primera variable tiene que ir disminuyendo y la segunda tiene que ir aumentando. Entonces lo vamos a ir ordenando de esa manera. Por ejemplo, un número menor a 3 en el exponente de a sería el a al cuadrado. Entonces ahí vamos a ponerle 54 al cuadrado b al cuadrado. Después 36ab a la cuarta. Y por último 8b a la 6. Ahora sí, ya que tenemos ordenado el polinomio, miremos las características. ¿4 términos? Sí. ¿Son positivos o intercalados? Es intercalado. ¿El primero y el cuarto tienen raíces cúbicas? Sí. ¿Cuál es la raíz cúbica de 27 al cubo? 3a. ¿Y la de 8b a la sexta? 2b al cuadrado. Les voy a decir por qué al cuadrado.
Cuando tengo una raíz cúbica con un valor que tiene exponente, entonces el exponente se divide dentro de 3. La raíz cuadrada era dentro de 2, pero la raíz cúbica ahora es dentro de 3. Entonces, como hay dos valores en medio, los vamos a colocar 2 veces y lo vamos a multiplicar por el número 3. Pero se recuerda de que aquí elevamos este al cuadrado y aquí elevamos este al cuadrado. Entonces vamos a operar. ¿Cuánto es 3a por 3a? 9 al cuadrado. Por 3, 27 al cuadrado. 27 al cuadrado por 2b al cuadrado. 54 al cuadrado b al cuadrado. Que perfectamente nos dio esta magnitud que estamos viendo aquí. Es lo que nos están. Cuando me refiero a magnitud es la cantidad sin el signo. A eso me refiero. Ahora miremos. ¿Cuánto es 2b al cuadrado elevado al cuadrado? A la cuarta, ¿verdad? 4b a la cuarta. Por 3a. Ajá. Por 3. Había la cuarta, que cabal coincide con esta magnitud. Entonces lo que hacemos es bajar las raíces, el signo del segundo, que es negativo, y lo elevamos al cubo. Bueno, no sé si está claro este tema. ¿Cambiamos o hacemos un ejemplo más? Un ejemplo más, vale. Ahorita lo vamos a hacer. Bueno, entonces ustedes van a hacer la siguiente. Yo la voy a resolver después. Es x al cubo más 15x al cuadrado más 75x más 125. Lo vamos a poner. Tenemos 4 términos, sí. ¿Son positivos o intercalados? Positivos. Hay raíz cúbica en el primero y en el tercero. Entonces vamos a multiplicarlo por 3 ahora. Solo que si se recuerdan, elevamos este al cuadrado aquí y aquí elevamos este al cuadrado. Entonces 3 por x al cuadrado por 5 es 15x al cuadrado y 3 por x por 5 al cuadrado es 75x. Entonces, como sí, efectivamente nos dieron los términos, tomamos las raíces, el signo del segundo y lo elevamos al cubo. Bueno, este sería entonces los cubos perfectos. Si ustedes observan, factorizar no es complicado. La mayoría tiene complicación al poder identificar los casos de factorización, pero factorizar en realidad no es complicado. Entonces vamos a ver el último caso que está dividido en dos partes, que es la suma o diferencia de cubos.
Es que aquí solamente este caso lo podemos reconocer por dos características. Nada más. Primero, porque es un binomio. ¿Qué significa que sea un binomio? Es porque tiene dos términos. Y segundo, porque los dos términos tienen raíz cúbica exacta. Es lo único que nosotros debemos de saber. Entonces, miremos. Pues, por ejemplo, acá, esta es una suma de cubos. Y lo podemos observar. ¿Cómo lo factorizamos? La raíz cúbica del primero es x y la raíz cúbica del segundo es y. Ahora se recuerdan cuando estábamos viendo el producto notable que yo les decía que teníamos que tener un patrón, pues ese patrón lo vamos a ver acá. X al cubo dentro de x es x al cuadrado. Y al cubo dentro de y es y al cuadrado. Y el producto de estos dos es xy. Pero habíamos dicho que si este es positivo, los signos de acá van a ir intercalados. O sea, que es decir, más, menos y más. Ahora, miremos la diferencia entre una suma y una diferencia de cubos. La raíz cúbica del primero es x, la raíz cúbica del segundo es y. Ahora, x al cubo dentro de x es x al cuadrado, y al cubo dentro de y es y al cuadrado. El producto de estos dos es x por y. Pero si este es negativo, todos son positivos. Ustedes que se nos recuerden. Si este es positivo, signos intercalados. Si este es negativo, todos son positivos. Esa es la clave para esto. Entonces, de ahí ya podemos hacer ejemplos como 8x al cubo menos 27, por ejemplo. Esta es una diferencia de cubos. La raíz cúbica del primero es 2x. La raíz cúbica de 27 es 3. Ahora, 8x al cubo dentro de 2x es 4x al cuadrado. 27 dentro de 3 es 9. El producto de estos dos es 6x. Como este es negativo, todos son positivos. No es algo asombroso lo que tenemos que hacer en este caso. Por ejemplo, en el caso de que tengamos 64x a la 6 más 1, por ejemplo, la raíz cúbica del primero, ¿cuánto nos daría? 4x al cuadrado. La raíz cúbica de 1, 1. Entonces ahora hagamos el otro. 64x a la 6 dentro de 4x al cuadrado nos va a dar, 16x a la 4. 1 dentro de 1 es 1 y el producto de estos dos es 4x. Pero como este es positivo, ¿cómo tiene que ir el segundo? Intercalado. Más, menos, más. Y ahí terminamos. ¿Estamos claros con esto? ¿Dudas? ¿No? ¿En 9? Ah, no, porque aquí como 27 dentro de 3 nos da 9. Y no, porque ya de una vez nos daría ese valor. O sea, es como decir 3 al cuadrado, 9. Muy bien. Estos son los casos de factorización que vamos a necesitar para resolver lo de Zukowski. Hay unos casos que son especiales que vamos a ver después de esto. Pero quiero que hagamos un mapita. Este mapita nos va a ayudar para poder identificar, por la cantidad de términos, vamos a poder identificar qué casos podrían ser. Entonces, miremos pues. ¿Puedo cambiar ya? Ya. Miremos pues. Si es un binomio, ¿qué casos podrían ser? Podría ser factor común, diferencia de cuadrados, o suma o diferencia de cubos. Entonces, ese podría ser si es un binomio. Si es un trinomio, los casos podrían ser factor común. El factor común va a ser posible en cualquier situación. Trinomio cuadrado perfecto. De la forma x al cuadrado más bx más c. De la forma
ax al cuadrado más bx más c. Entonces, esos serían los posibles casos que serían en esta situación. Y si tiene 4 términos, los posibles casos serían factor común por agrupación y cubos perfectos. Entonces, este sería los casos que podrían ser por el tamaño o por la cantidad de términos. Vamos a tomar de los casos donde ya se dice factorizar, y esto es muy importante para su carrera, que ustedes identifiquen qué caso sería solo con verlo. A ver, la número 46, ¿qué caso es? No, porque el 2V no tiene raíz cuadrada. Factor común. El 48. Factor común. 50. 52. Factor común. 54. Ese sí no es, el 54 no es factor común. Ax al cuadrado más bx más c. 56, voy a ponerlo un poco más grande por si no se mira atrás. Vamos a ver. La 56 dijimos, ¿va? Sí. 58. 60. La 62. Se podría resolver, esa 62 se podría resolver de la forma ax al cuadrado más bx más c, pero también es un trinomio cuadrado perfecto. En este caso la 62. Miremos la 64. 66. Ax al cuadrado más bx más c. La 68. 70. La 72. Aquí hay caso tras caso, pero el primer caso que podemos observar, factor común. Bueno, vámonos a las siguientes. Por ejemplo, la 74. ¿Cuál es el factor común en 74? No hay, ¿va? Entonces no es este caso. No hay un caso que se llame suma de cuadrados. Hay diferencia de cuadrados. Pero este es un caso que lo ponen para ver si usted sabe cuál es una diferencia de cuadrados, porque este tendría que ser negativo, ¿verdad? Entonces este no es factorizable. Siguiente, ¿qué caso es? Diferencia de cuadrados. Este, 78. Ajá, 80. Suma de cubos. La 82. Diferencia de cubos. 84. Suma de cubos. 86. Gracias. Factor común por agrupación. Excelente. 88. También sería factor común por agrupación. De la 90 para arriba son casos tras casos, que esos son los que nos vamos a enfocar en este momento. Vamos a ver cómo se
factorizan estos casos especiales. Entonces, vamos a observar, por ejemplo, la número 90. Aquí, pues, inicialmente nosotros podemos observar que hay un factor común por agrupación, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer agrupaciones, miren. A ver, ¿cuál es el factor común del primer grupo? Vamos a ver si estamos grabando. Sí. ¿Cuál es el factor común del primer grupo? X al cubo. Entonces, X a la cuarta dentro de X al cubo nos va a dar X. 3X al cubo dentro de X al cubo. 3. Factor común en el siguiente grupo. 8. 8X dentro de 8. 24 dentro de 8. 3. Podemos observar que este es igual a este. Entonces, este sería nuestro nuevo factor común. Ahora, todo esto dividido dentro de esto, ¿cuánto nos da? Se cancela el paréntesis y nos queda X al cubo. Todo esto, vamos a copiar el signo positivo, todo esto dividido dentro de este, se cancela al igual, ¿y qué nos queda? 8. Bueno, pero aquí tenemos otro caso de factorización. ¿Qué caso sería? Suma de cubos. La raíz cúbica del primero es X, la raíz cúbica del segundo es 2. Ahora, X al cubo dentro de X, X al cuadrado. 8 dentro de 2, 4. El producto de X por 2, eso nos da 2X. Pero como este es positivo, ¿cómo irían los signos? Intercalados. Entonces iría menos y más. Y entonces ahí está factorizado. Tras casos. Y eso lo usamos del 90 para adelante. Vamos a ver. Yo creo que puedo hacer la siguiente a la par. Vamos a ver esto por aquí. Vamos a ver. 92. Vamos a ver, en la 92, ¿qué caso sería? Cuadrado perfecto no podría ser porque el 6 no tiene raíz cuadrada ni el 12. Exacto, entonces vamos a multiplicar el 6 por todo. Entonces, ¿cuánto sería 6 por 6? 36. El de en medio lo vamos a dejar representado. Y 6 por 12, que sería 72. Entonces, abrimos dos paréntesis. La raíz cuadrada primero es 6w a la 4. Los dos serían positivos. Ahora, dos números que multiplicados nos den 72, pero que aumentados nos den 17. Sería el 9 y el 8. Ahora, este 6 no se puede dividir exactamente, pero lo podemos descomponer como 3 y 2. Aquí nos quedaría 2w a la 4 más 9, y acá 3w a la 4 más 8. Aquí no hay caso tras caso, aquí ya terminaríamos prácticamente, porque aquí ya no se puede seguir factorizando. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí?
Ah, perdón, sí, mire, ves que el error más grande. El 9 y el 8 no se dividieron. No sé por qué. 9 entre 3 es 3 y 8 entre 2 es 4. Ahí estamos. Ahora miremos acá el siguiente caso, que sería la 94. Si miramos la 94, ¿qué caso sería? A ver, eso lo podemos ver solo así rapidito. De cuadrado, ¿verdad? La raíz cuadrada del primero es x a la 4. La de 16 es 4. Uno es positivo y el otro es negativo. Aquí tenemos otro caso de factorización. Y que es la diferencia de cuadrados nuevamente. Este no tiene, no hay una suma de cuadrados como dijimos, pero sí hay una diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada primero es x al cuadrado, la raíz cuadrada de 4 es 2, uno es positivo y el otro es negativo. Aquí ya no hay caso de factorización, por lo tanto hasta aquí llegaría nuestro resultado. ¿Estamos? ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Muy bien, entonces vamos a seguir con la 96. La 96 sí es muy posible que tenga casos tras casos, para que ustedes lo sepan bien. Entonces vamos a observar la 96. ¿Qué caso podríamos ver acá? Bueno, algunos podrían decir factor común por agrupación y otros no encontrarían la forma de agruparlos. Realmente este es un caso especial. Lo que vamos a hacer es dejar a los que tienen X juntos y el número, ¿verdad? Y a la letra diferente la vamos a dejar solito. Ahora, en este caso aquí hay un trinomio cuadrado perfecto. La raíz cuadrada del primero es X, la del tercero es 3. Si yo multiplico estas dos raíces por el número 2, me dan la magnitud del valor de en medio. ¿Cuánto es X por 3 por 2? 6X. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Copiamos el signo de segundo y lo elevamos al cuadrado. Ahora, si ustedes observan, aquí hay un valor que está elevado al cuadrado y aquí también. Y hay un signo negativo. Entonces lo que tenemos es una diferencia de cuadrados ahora. La raíz cuadrada del primer término es x menos 3 porque se cancela el cuadrado. Y la raíz cuadrada del segundo es 2y. Solo que aquí uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Y ahí se acabó la situación. ¿Ya? Lo mismo sucede con la número 98. Miremos la número 98, perdón. Vamos a hacerlo aquí mismo. ¿Cuál es el término que lo tenemos dos veces? Es el y, ¿verdad? En este caso. Entonces vamos a poner y al cuadrado menos 6y más 9 menos 4x al cuadrado. Entonces aquí tengo un trinomio cuadrado perfecto. Podemos sacar raíz cuadrada primero, el segundo. Si multiplicamos estos dos valores por 2 nos dan la magnitud del segundo término y lo elevamos al cuadrado. A ver, ¿cuál sería la raíz cuadrada del primer término? Va a ser y menos 3 y lo vamos a copiar en los dos. La raíz cuadrada del segundo término, que este es x, 2x. Uno es positivo y el otro negativo y ahí se acabó la situación. ¿Estamos claros con eso? ¿No hay dudas?
¿no? Entonces podemos observar que se van resolviendo los casos sin ningún inconveniente. Vamos a ver si nos da espacio aquí para el 100. Vamos a tener que bajar un poco. Bueno, sí nos da espacio. Tal vez lo que voy a hacer es subir un poco más esto y hacerlo un poco más pequeño. Ahí estamos. Muy bien. Y a ver, ¿qué casos miran ustedes en el 100? ¿Cómo es? AX al cuadrado más BX más C. Entonces el 8 lo multiplicamos por todo. ¿Cuánto es 8 por 8? 64C a la 6. El de en medio lo vamos a dejar representado. ¿Y cuánto es 8 por 7? 27, perdón. ¿Cuánto nos daría? 216. ¿Así es? 216. Bueno, entonces ahora sacamos raíz cuadrada en ambos lados. La raíz cuadrada de 64C a la 6 es 8C a la 3. Bajamos. Ahora, dos números que multiplicados me den 216 y que disminuidos nos den 19. Aquí podría ser el 27 y el número 8. ¿Estamos? Porque 27 menos 8 nos da el 19. Ahora el 8 lo podemos dividir exactamente acá. Entonces nos va a quedar 8C a la 3 más 27 y acá nos va a quedar C al cubo menos 1. Pero ¿qué casos miran acá y miran acá? ¿Acá qué caso sería? Suma de cubos. ¿Y acá? Diferencia. Bueno, la raíz cúbica del primero es 2C. La de 27 es 3. 8C al cubo dentro de 2C es 4C al cuadrado. 27 dentro de 3 es 9. El producto de estos dos es 6C. Pero como este es positivo, ¿cómo irían los signos del segundo? O sea, va más, menos, más. Ahora miremos acá. Una diferencia de cubos. La raíz cúbica de C al cubo es C y de 1 es 1. C al cubo dentro de C es C al cuadrado. 1 dentro de 1 es 1 y C por 1 es C. Como este es negativo, todos son positivos. Y muy bien, ahora también podemos hacer la 102, que es la última de este capítulo, para resolverla aquí. ¿Qué caso tendríamos en este? Factor común. ¿Cuál sería nuestro factor común? X. Aquí nos va a quedar 4x al cuadrado más 4x más 1. ¿Qué caso podría haber en el paréntesis? Un trinomio cuadrado perfecto. También puede ser ax al cuadrado más bx más c, pero el procedimiento de un trinomio cuadrado perfecto es más sencillo. La raíz cuadrada primero es 2x, de 1 es 1. Si yo multiplico estos dos por 2, nos tendría que dar la magnitud en medio. 2x por 1 por 2 nos da 4x. Entonces, si es este caso, lo elevamos al cuadrado y ya está factorizado. Voy a poner ahora el capítulo que vamos a iniciar ahorita en este momento es el capítulo número 4, 1.4. Este 1.4 tiene como nombre expresiones fraccionarias. Entonces, ese sería el capítulo que nos corresponde trabajar. Y obviamente para empezar a trabajar este capítulo, es importante que ustedes vayan observando o recordando, mejor dicho, los términos de fracciones algebraicas.
Para eso es importante que, aunque les parezca un poco obvio, pero lo vamos a recordar para que sea más fácil entenderlo, es cómo se hacen las operaciones algebraicas que nosotros hacíamos en aritmética y ver que el algoritmo que nosotros utilizamos en aritmética se va también utilizando en álgebra. Por ejemplo, entre la suma y la resta de fracciones algebraicas, ¿qué hacíamos nosotros en esto? Habían dos tipos de operaciones, uno cuando tenían igual denominador y otro cuando tenían diferente denominador. Entonces, cuando tenían igual denominador, si ustedes recuerdan muy bien, lo que hacíamos era copiar el denominador y lo que se hacía era sumar los numeradores. Entonces, ya después simplificaba. En este caso, estos números se pueden dividir que nos da 1, ¿verdad? Esto se aplica tanto para la suma como para la resta. Por ejemplo, si yo tuviera 7 quintos menos 4 quintos, entonces simplemente pues resto, como dijo su compañero, el resultado es 3 quintos. En este caso, esto no se puede simplificar, entonces hasta ahí queda. Pero esto es cuando tenemos igual denominador. Ahora, cuando tenemos diferente denominador, ahí tenemos que utilizar el mínimo como múltiplo. Por ejemplo, si yo tuviera 3 medios más 5, ¿qué podríamos poner aquí? Décimos, por ejemplo. Entonces colocamos los denominadores, sacamos mitad, aquí tiene quinta, ahora quinta, terminamos hasta que estos son unos, ¿verdad? Y nuestro denominador común sería este número 10. Entonces el algoritmo es dividir este dentro de este y el resultado multiplicarlo por este. Por ejemplo, 10 dividido entre 2, 5 por 3, 15. Copiamos el signo. 10 dividido entre 10, 1 por 5, 5. Y sumábamos, que nos daba 20 décimos. Si se puede simplificar, lo simplificamos, pero aquí se puede dividir. 20 dividido entre 10 es 2. Lo mismo aplica para la resta. Si yo tengo un medio menos un octavo. Entonces tomamos los denominadores, hacemos una tabla con ellos, que sería 2 y 8, y tenemos mitad, que sería 1 y 4, otra vez mitad, 1 y 2, otra vez mitad, 1 y 1, que nos va a quedar el número 8. Ahora, 8 dividido entre 2 por 1, 4. Copio el signo negativo, 8 entre 8 es 1. Por 1, 1. Restábamos y si se puede simplificar, se simplifica, pero este no se puede simplificar. Entonces, esto es lo que nosotros hacíamos en aritmética y no va a ser alejado a lo que vamos a estar trabajando en este momento. Miremos, pues. Vamos a irnos a los ejercicios que propone. Van a darse cuenta que es el mismo algoritmo que utilizamos en aritmética. Inclusive, si se dan cuenta, los primeros ejercicios son fracciones aritméticas, pero después nos vamos a la suma de fracciones y resta de fracciones. Entonces vamos a comenzar con la número 16. Miremos la número 16. ¿Qué podemos observar acá? Que tiene el mismo denominador, ¿sí o no? Y como tiene el mismo denominador, entonces lo que nosotros vamos a hacer es copiar el denominador. Y estos los podemos ya operar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ese ya sería mi resultado. Entonces, para simplificar una fracción, yo tengo que factorizar. ¿Qué caso de factorización miramos en el numerador y qué caso miramos en el denominador? En el numerador, factor común, ¿qué sería? 5. Podemos poner menos 5 para que el x nos quede positivo.
Así menos 5x dentro de menos 5 nos da x positivo y 15 dentro de menos 5 me da menos 3. Ahora, ¿qué caso miramos acá? Diferencia de cuadrados. Entonces la raíz cuadrada del primero es x y la raíz cuadrada de 9 es 3. Uno es positivo y el otro es negativo. Si ustedes se dan cuenta, estos se pueden cancelar. Y nuestro resultado es 5 partido x más 3. Entonces, ustedes pueden observar, es el mismo patrón. ¿Estamos? Ahora, si ustedes se van a dar cuenta, en el siguiente ejercicio, nosotros ya tenemos denominadores distintos. Entonces, vamos a utilizar el mismo algoritmo que enseñamos cuando tenemos diferente denominador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Coloquémoslo en una tablita. Ya con el tiempo ustedes van a darse cuenta que no es necesario hacer la tablita. Esto lo estamos utilizando solamente por el algoritmo que estamos enseñando. Entonces, miremos pues. Como son diferentes denominadores, yo puedo sacar 5s menos 2. Dentro de este me queda lo mismo, me queda 1. Y dentro de este nos queda 1. Puedo sacar otra vez nos va a quedar 1 y 1. Recuerden que lo que nosotros buscamos es de que estos sean unos. Entonces el producto de estos dos va a ser esto. Miren, va a ser 5s menos 2 al cuadrado porque tengo 2. Ahora, dentro de ¿cuánto nos da? 1, porque estoy dividiendo una cantidad dentro de ella misma. Entonces nos da 1. Y al multiplicarlo por 4, 4. Ahora, dentro de pues, o sea, si dividimos exponente con exponentes se copia la base, se restan exponentes, entonces nos va a quedar lo mismo, pero con exponente 1, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar por el de arriba. Entonces aquí nos va a quedar 4, s por 5s va a ser 5s al cuadrado, s por 2 es 2s, partido 5s menos 2. Podemos ordenar el polinomio que nos va a quedar 5s al cuadrado menos 2x más 4 dividido, aquí hace falta el cuadrado, 5s menos 2 al cuadrado. Aquí podríamos ver si el numerador es factorizable. Si fuera factorizable, ¿qué caso sería? ¿Un trinomio de qué forma? Ax al cuadrado más bx más c. Miremos, multipliquemos el 5 por todo. ¿Cuánto es 5 por 4? 20. Dos números que multiplicados me den 20 y que aumentados nos den 2. ¿Existen esos números? No, ¿verdad? Por lo tanto, no se puede factorizar. Entonces, hasta ahí llega nuestra operación. Miremos la siguiente, la número 20 sería ahora. Vamos a ver. Si ustedes observan, tenemos diferentes denominadores, entonces lo vamos a copiar en una tablita para sacar el mínimo común múltiplo. Podemos sacar x, que nos daría 1, aquí x al cuadrado. Nuevamente sacamos x, 1 y x. Otra vez x, 1, 1, 1. Sabemos que terminamos cuando todos son unos. Entonces, si multiplicamos todo esto, ¿cuánto nos queda? X al cubo. Ese va a ser mi denominador. Entonces, x al cubo dentro de x, ¿cuánto nos da? Y ese lo vamos a multiplicar por el de arriba. X al cubo dentro de x al cuadrado, x. Y lo vamos a operar con el de arriba. Más x al cubo dentro de x al cubo, 1. Y lo vamos a multiplicar por el de arriba. Ahora operamos. Nos va a quedar 5x al cuadrado. X por 2x es menos 2x al cuadrado. Menos x por menos 1 es más x. 1 por x nos da x. Y 1 por 7 que nos daría 7. ¿Podemos simplificar términos? Sí, aquí nos daría 5x al cuadrado menos 2x al cuadrado es 3x al cuadrado. X más x que sería 2x y el 7 que se queda solito. Ahora miren, pues, pongan mucha atención en esto. Si el denominador es un monomio,
A mí lo que me serviría para cancelar el denominador es que haya un factor común. Y aquí no tengo un factor común. Pero miremos, si fuera factorizable el numerador, ¿qué caso sería? AX al cuadrado más BX más C. Multipliquemos el 3 por todo. ¿Cuánto es 3 por 7? 21. Dos números que multiplicados me den 21 y que aumentados me den 2. No hay esas cantidades, no se puede simplificar, por lo tanto, hasta aquí queda esta expresión. Continuemos, miremos la número 22. Miremos la número 22. Y acá en la número 22, ustedes van a poder notar que tenemos sumas y restas combinadas. Para este caso es importante que podamos identificar qué denominador es factorizable. Vamos a ver, ¿será que este es factorizable? No. ¿Este? Tampoco. ¿Este? Sí. ¿Qué caso es? Entonces, eso es lo que vamos a colocar aquí. Este lo copiamos así como está. Al igual que este, porque no se puede factorizar. Pero este sí se puede factorizar, entonces lo factorizamos. Entonces la raíz cuadrada primero es t y la raíz cuadrada de 9 es 3. Uno es positivo y el otro es negativo. Bueno, miremos pues. Tablitas que vamos a colocar t más 3. Vamos a utilizar el asterisco para separar. Ya con el tiempo vuelvo a repetir, va a ser más sencillo para ustedes identificar el denominador común. Entonces podemos sacar t más 3, que aquí nos quedaría 1. Este no se puede dividir, entonces lo bajamos así como está. Estos dos dividido entre este, se cancela el t más 3 y nos va a quedar t menos 3. Podemos sacar t menos 3, aquí nos queda 1, 1 y 1. Y se recuerdan que habíamos dicho que cuando todos eran unos, yo ya había terminado ahí. Por lo tanto, ese va a ser mi denominador común, va a ser, vamos a ver, vamos a utilizar la línea mejor porque está saliendo mera torcida. Entonces, aquí va a ser t más 3 por t menos 3, o sea, el producto de estos dos. Ahora, estos dos dividido entre este, se puede cancelar el t más 3. Entonces nos va a quedar t menos 3, y eso lo vamos a multiplicar por t. Ahora, estos dos dentro de este, se cancela este. ¿Qué nos va a quedar? T más 3. Ahora, estos dos dentro de este, se cancelan los dos. ¿Y la cancelación qué significa? 1. Y eso lo vamos a multiplicar por el de arriba. Continuamos. T por t es t al cuadrado. T por 3 es 3t. 4t por t es 4t al cuadrado. 4t por 3 es 12t. Y 1 por 18, que es 18. Podemos simplificar los términos que tenemos acá. Por ejemplo, t al cuadrado más 4t al cuadrado es 5t al cuadrado. Menos 3t más 12t, 9t. Y el número, menos 18. Ahora miremos si es factorizable el numerador. Si es factorizable, ¿qué caso sería? Más bx menos c. ¿Se recuerdan que les dije que ese es el caso favorito de Sokowski? ¿Se dan cuenta que lo hemos utilizado varias veces? Y no se acostúmbrense a él. Entonces multiplicamos el 5 por todo. Y vamos a ver cómo nos quedaría esto. Aquí nos daría 25t al cuadrado. Aquí 5 por 9t. ¿Y cuánto es 18 por 5? ¿Cuánto? 90. Bueno, entonces ahora saquemos raíz cuadrada del primero, que va a ser 5t. Los signos serían positivos y negativos. Dos números que multiplicado nos den 90 y que disminuido nos den 9t. ¿Cuánto nos daría?
19. Pero 10 y 9, pero al disminuirlo nos da 1. Utilicemos la tablita si nos costara visualizar. La mitad, 45. La tercera, 15. Tercera, 5. Y quinta, 1. Podemos jugar con estos números y que nos quedaría aquí 6 y aquí 15. ¿Son esos números? Sí. Entonces, este 5 lo podemos dividir de una vez aquí, que nos quedaría t más 3 y el otro 5t menos 6. Vamos a borrar esta tablita porque solo nos sirvió para encontrar los números. Entonces aquí vamos a colocar t más 3 y 5t menos 6. Todo esto dividido, t más 3 por t menos 3. ¿Qué podemos cancelar? Estos dos. Por lo tanto, nos va a quedar 5t menos 6 y abajo t menos 3. Y ahí ya tenemos nuestro resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bueno. Entonces, yo siempre les voy a pasar el PDF, así que ustedes deciden si copian o no, pero yo siempre les voy a pasar el PDF. Ah, bien, claro. Claro. Entonces, ¿estamos claros con esto? ¿Hay alguna duda, alguna interrogante que no les, o algo que no les haya quedado claro? ¿Algún procedimiento? ¿No? Bueno, ustedes son los que están diciendo que no. Bueno, miremos la siguiente. Vamos a ver cómo les iría a ustedes. Entonces, van a hacer la número 24, ya que no hay dudas, van a poder resolver esta muy bien. Miremos qué casos, qué denominador es factorizable. ¿Será que este es factorizable? ¿Este? Y este no, ¿verdad? Entonces vamos a factorizar el que es factorizable. Aquí, ¿qué caso sería entonces? En este. Factor común, 2x más 1, y aquí que nos quedaría 5 partido x. Bueno, vamos a hacer la tablita mientras nos vamos acostumbrando a observar el denominador común. Comenzamos con los monomios, que sería el x, entonces este no se puede dividir con este. Esto, dividido entre esto, se cancela el x, entonces 2x más 1, y acá 1. Sacamos ahora el 2x más 1, que nos quedaría 1, 1 y 1. O sea que el denominador común de esta fracción va a ser x por 2x más 1. Ahora, todo esto, dividido entre esto, se cancela el 2x más 1. Entonces nos va a quedar x. Y eso lo vamos a multiplicar por el de arriba. Ahora, esto, dividido entre esto, ¿cuánto nos da? 1. Y lo vamos a multiplicar por el de arriba. Ahora esto, dividido entre esto, es 2x más 1 y eso lo vamos a multiplicar por el 5. Entonces nos va a quedar 5 por 2x más 1. Entonces nos va a quedar 12x al cuadrado menos 3 más 10x más 5. Entonces vamos a observar que se puede simplificar. El 12x al cuadrado no se puede sumar con nada. Y el 5 menos 3, ¿cuánto nos daría? Nos daría 2. Miremos si se puede factorizar. En este caso nos quedaría un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Si multiplicamos todo por esto, nos va a quedar 14x al cuadrado más 12 por 10x más 24. Abrimos paréntesis, la raíz cuadrada primero es 12x, positivo, positivo. Dos números que multiplicados me den 24 y que aumentados me den 10. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuánto? 6 y 4. Entonces aquí tenemos el 12, lo podemos descomponer. Aquí podemos poner un 6 y aquí un 2, por ejemplo. Que nos quedaría 2x más 1. Y el otro que nos quedaría 6x más 2. Entonces eso es lo que colocamos aquí, que va a ser 2x más 1 por 6x más 2. Miremos que se puede cancelar. Esto se puede cancelar.
quedándonos como resultado 6x más 2 partido x, que ese sería nuestro resultado final. Miremos, pues, en el caso de las multiplicaciones, recordemos cómo hacíamos en aritmética. Por ejemplo, si nosotros teníamos 5 tercios por 3 medios, ¿cómo hacíamos esta multiplicación? Algunos hacían multiplicación de numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Cuánto es 5 por 3? ¿Y cuánto es 3 por 2? 6. Entonces, después de esto, ¿qué se hacía? Se simplificaba. ¿Qué número divide a ambos? Entonces nos va a quedar 5 y medio. Entonces yo lo que les voy a explicar es que mejor simplifiquen desde el inicio. Porque si nosotros tenemos acá y hay un valor que está multiplicando y ese mismo valor está dividiendo, cancelémoslo y llegamos al resultado que nos da los 5 medios. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer acá es ver cómo factorizar primero y después reducir. Entonces vamos a observar, Sokowski los tiene antes que las sumas y restas, por lo mismo de que es más sencillo. Entonces vamos a tomar la número 12 para que ustedes puedan observar. Entonces mi consejo, vuelvo a repetir siempre, es que factoricemos siempre. A ver, ¿qué caso miramos en el numerador de este? A diferencia de cuadrado, entonces nos va a quedar 2x más 3 y 2x menos 3. A ver, ¿qué caso tenemos acá? Ax al cuadrado más bx más c. Multipliquemos el 2 por todo de una vez. ¿Se recuerdan que les dije que este caso siempre iba a estar en todo? Entonces, la raíz cuadrada del primero es 2x. Dos números que multiplicados me den 12 y aumentados me den 7. 4 y 3. Ahora este 2 se puede dividir acá, que nos quedaría x más 2 y 2x más 3. ¿Qué es lo que vamos a ir colocando aquí? Miren, x más 2 por 2x más 3. Bueno, miremos pues. ¿Qué caso miramos aquí, jóvenes? Factor común, ¿cuál sería el factor común? X al cuadrado. 4x a la cuarta dentro de x al cuadrado. 2x al cuadrado. 6x al cubo dentro de, perdón, que es 4x al cuadrado. Le puse 2. Ahora, 6x al cubo dentro de x al cuadrado es 6x. 9x al cuadrado dentro de x al cuadrado es 9. Ahora, ¿qué caso miramos en este denominador? Pues nuevamente factor común, que sería x a la 4. 8x a la 7 dentro de x a la 4. 27x a la 4 dentro de x a la 4. 27. Pero aquí notamos otro caso de factorización. ¿Cuál es? ¿Una diferencia de qué? De cubos. La raíz cúbica del primero es 2x, la raíz cúbica de 27 es 3. Ahora, 8x al cubo dentro de 2x nos va a quedar 4x al cuadrado. 27 dentro de 3 es 9. El producto de estos dos es 6x. Y como este es negativo, todos son positivos. Entonces miremos, aquí nos quedaría x a la cuarta por 2x menos 3 y 4x al cuadrado más 6x más 9. ¿Qué podemos cancelar acá? Bueno, podemos cancelar este con este. Este con este. Todo esto con todo esto. Ahora miren, el x al cuadrado y aquí el x a la cuarta. El x al cuadrado es como decir x por x. Ahora acá,
X por X por X por X. Puedo cancelar este y lo que me va a quedar es un X al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí arriba no nos va a quedar nada. Entonces le vamos a poner el número 1. Y abajo nos va a quedar X al cuadrado por X más 2, dándonos el resultado de la operación. ¿Estamos? Está sencillo, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo único que es factorizar y cancelar. Es lo único que tenemos que hacer. Entonces, pues le digo que la factorización va a ser la clave de todo, inclusive de los temas más adelante. Todos los temas que miren hasta que terminen de ver ustedes la última matemática, siempre la factorización va a estar ahí. Entonces, eso va a ser vital. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, vamos a ver otro. Vamos a ver. Y el otro ya es división. Bueno, vamos a explicar la división, pues. En la división hay 3 formas de hacer. En la división. Cuando nosotros dividíamos, se nos enseñó. La primera es, le decían método de cruz. A por D. Y después este por este y se colocaba abajo. B por C. Esa sería la primera forma, método de cruz. La otra es, exactamente, aquí en Guatemala le ponemos apodo a todo. Y aquí le dicen sándwich, otros le decían tacita, saber al final. Pero realmente el nombre de esto es productos de extremos por extremos y medios por medios. Entonces A por D es AD y B por C es BC. Y la tercera, que es la que yo les recomiendo, es volver la división a una multiplicación. ¿Y cómo le podemos hacer esto? Exactamente, solo invertimos y esto ya se vuelve una multiplicación. Entonces nos va a quedar A partido B y aquí cambiamos esto de posición y ya se vuelve una multiplicación, quedándonos el mismo resultado. Entonces, si nosotros ya sabemos multiplicar, convirtamos la división en multiplicación, más sencillo. Entonces vamos a copiar la número 14 y convirtámosla a una multiplicación. ¿Y cómo la convertimos en una multiplicación? Cambiando estos dos de posición. Entonces nos va a quedar al cubo menos 8, al cuadrado menos 4, dividido, multiplicado, porque ya lo vamos a cambiar ahora. Multiplicado por al cubo más 8, al cubo, así es. Caso de factorización aquí. Y ese cuadrado. Exacto. Entonces nos va a quedar la raíz cúbica del primero es A y la raíz cúbica del segundo es 2. Ahora miremos. Al cubo dentro de A, al cuadrado. 8 dentro de 2 es 4. La multiplicación de estos dos, 2A. Y como es negativo, todos son. Ahora miremos aquí abajito. Diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del segundo. Uno es positivo y el otro es negativo. Bueno, entonces ahora nos toca la siguiente fracción, que la vamos a ir haciendo de una vez. Solo vamos a pegar un poquito esto para que nos quede espacio. Bueno, entonces miremos qué caso sería el numerador. Una suma de cubos. La raíz cúbica del primero es A, la raíz cúbica del segundo es 2. Ahora, al cubo dentro de A es al cuadrado. 8 dentro de 2 es 4. El producto de estos dos es 2A, pero como este es positivo, van a ir intercalados. Más, menos y más. Bueno, miremos que se puede cancelar. El monomio no se puede factorizar, se deja así. Este con este se cancela, este con este se cancela. Entonces nuestro resultado va a ser al cuadrado más 2A más 4 por al cuadrado menos 2A más 4 y abajo A al cubo. ¿Estamos? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí.